15:05, arrancamos tarde noticia. Hallaron 4 cuerpos en el río Paraná, ya en la zona de Mayor Otaño, Itapúa. Está el capitán Carlos Barreto para que nos pueda dar un poco más de datos. Capitán, ¿cómo está? Buenas tardes. Y digamos buenas tardes. Y sí. Bueno, capitán, para que nos cuente sobre este hallazgo, a qué hora se dio y cómo. Bueno, recibimos información del destacamento naval de Mayor Otaño, ¿verdad? Aproximadamente a las 13:30, pobladores dieron aviso de un posible avistamiento de cuerpos en aguas del río Paraná, ¿verdad? Entonces inmediatamente el personal fue a verificar la veracidad de ese hecho, confirmando que estaban flotando en el kilómetro 1815 aproximadamente, un cuerpo de un adulto y de 3 menores. 3 menores, de lo que se observa en el lugar, ¿serían todas niñas, capitán? No quisiera dar eso hasta que no sean verificados y también se haga la identificación de las personas a través de las autoridades correspondientes que tienen que realizar todos los procedimientos. Uh-huh. El personal, una vez hallado, ¿verdad? Los cuerpos acercaron hasta la orilla, ¿verdad? Están buscando un lugar que sea de fácil acceso, porque es un lugar que tiene muchas dificultades, ¿verdad? Para poder acercarse hasta el lugar. Entonces ellos van a llevar hasta un lugar donde sea de fácil acceso para que puedan entrar la autoridad y hacer el procedimiento correspondiente. Ahora, capitán, por la forma como estamos observando que 4 cuerpos juntos se encuentren y ustedes por la experiencia que tienen, ellos estaban amarrados, probablemente por eso no se separaron según los informes preliminares que recibieron. Y lo más probable que sea eso, se va a hacer todas las verificaciones, ¿verdad?, correspondientes, ¿verdad?, para poder determinar. Uh-huh. Esto nos decía, es en la zona de Mayor Otaño. Así mismo, en zona de Mayor Otaño. Uh-huh. Estamos para calcular nomás del este del país, de la zona del Alto Paraná, ¿cuánto más o menos? Porque sabemos que la gente de la Armada estaba realizando búsquedas también ahí en la zona del Alto Paraná. Es una distancia considerable. Y digamos que sí, no quisiera dar un dato, ¿verdad? Porque tiene que ser más o menos, no sabría decir el lugar de dónde habrá sido, ¿verdad? Y las circunstancias de cómo fueron, ¿verdad? Nosotros tomamos la información y entonces nosotros realizamos la patrulla correspondiente para poder ir hasta el lugar y verificar, ¿verdad?, la información que recibimos. Estas personas todavía se encuentran en el lugar, decía usted, están viendo un sitio acorde para poder hacer la inspección, la verificación. Sí, ellos ya llegaron, si bien ya acercaban a la costa, están buscando un lugar donde pueda aproximarse las autoridades pertinentes que van a realizar los trámites correspondientes, ya sea la verificación por el médico forense, la identificación de las personas y también el levantamiento del cuerpo. Uh-huh. ¿Qué situación? Escuchábamos también que es una zona de muy difícil acceso. ¿Es más bien por agua o hay por tierra también para acceder allí, capitán? Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible de acercarle hasta un lugar donde puedan tener acceso con vehículos, ¿verdad? Digamos, las autoridades que van a venir a verificar. Capitán, estamos atentos, le agradecemos mucho por estos datos, sabemos que están en pleno trabajo, en pleno procedimiento. Me imagino también que por la zona misma es dificultoso para ustedes, están tomando todos los recaudos para que el traslado se dé dentro de lo que corresponda para que la inspección también pueda realizarse en forma, ¿no? Por eso están viendo todos los detalles. Así mismo estamos cuidando todos esos detalles, ¿verdad? Si bien es
bueno, un hecho muy triste que ocurrió, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo posible para que se pueda hacer lo más rápido los trámites y también que las personas que van a venir a realizar su trabajo, el procedimiento, entonces tengan la facilidad de acercarse hasta el lugar. Capitán, le agradecemos mucho por su tiempo. Seguramente vamos a estar en contacto nuevamente para seguir actualizando esta información que se genera a estas horas. Usted nos decía, estamos en pleno procedimiento, o sea que esto está en curso en estos momentos. Así es, se está realizando todavía todos los procedimientos pertinentes para poder, digamos, cumplir con todo lo que corresponde en cuanto a los trámites que se deben realizar. Esto había Río Paraná, perdona que te pregunte, capitán, porque por la zona nada más queríamos ubicar, el Río Paraná, ¿no? Sí, Río Paraná. El lugar donde el personal encontró fue en el kilómetro 1815 del Río Paraná, más o menos aproximadamente a 5 kilómetros del destacamento y prefectura de zona de Mayor Otaño. Aguas arriba. Aguas arriba. Estamos expectantes, te liberamos, capitán, para que puedan seguir con los trabajos. Muy amable y seguramente vamos a estar charlando nuevamente más adelante. Muchas gracias. Estamos atentos y a las órdenes, lo que podemos, digamos, informar. Muchísimas gracias, capitán Carlos Barreto. Entonces, Kiara, qué tristeza, ¿no? El hallazgo, estamos hablando de 3 niñas, porque ya hay efectivos de la policía también que estaban en ese lugar. 3 niñas. Por la ropita ya uno enseguida también incluso se daba cuenta, pero necesitábamos esa confirmación y un adulto, ¿no? Y un adulto. Son 4 cuerpos que aparecieron juntos. Lo más probable es, como decía también el capitán, que estén amarrados entre el otro, porque por eso se dio de esta manera, ¿no? El hallazgo de estos cuerpitos. Seguramente ya después la gente de la fiscalía, el forense, va a poder dar un poquito más de los detalles. Y se teme, ¿no?, de lo que ya se venía hablando, de la desaparición de estas 3 niñitas junto con su padre. Hoy justamente se cumplen 8 días desde el día en que el papá había buscado a estas 3 criaturas de la casa de la mamá. Ya después, el fin de semana, se daba la denuncia por parte de la madre por todo. Ya el resto ya sabemos, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención, y de hecho comentábamos con Elba, la canoa que había sido encontrada. Esas imágenes alertó a los investigadores que realizaron una búsqueda exhaustiva en el lugar. Hablamos Los Cedrales, porque se tenía datos que pudieron haber cruzado al lado argentino. Y fíjense ustedes, en esta canoa se encontraron zapatitos que eran de las niñas. Entonces eso también generó mucha alarma, mucha alerta, y por eso se había reforzado la búsqueda por agua también, con agentes de la Armada que estaban haciendo ese tramo, buscándolos por agua, porque por tierra hicieron la policía y los bomberos. Claro, la policía y los bomberos, después ya la gente de la Armada que lo hacía por agua. ¿Y por qué se intensificó la búsqueda por agua? Porque la mamá había denunciado que el papá había amenazado que se iba a tirar al río junto con las niñas. Entonces, después de saber esa denuncia y esos datos que la mamá había dado a la gente de la policía, entonces fue que se intensificaba esa búsqueda ya en aguas del río Paraná y en esa zona tan boscosa en donde habían dicho que este hombre había pasado en esa canoa junto con las 3 pequeñas hacia el otro lado. Se esperaba, o por lo menos se presumía, de que podrían estar dentro de esa zona boscosa, ¿verdad? Es lo que decía la abuela ayer cuando fue detenido también. Que es una persona que conoce bastante, que posiblemente estaban por la zona. El papá tiene incluso antecedentes por tentativa de homicidio, por hechos de violencia. Y también fue demorado el canoero que les había ayudado. Entonces estaban en esa investigación, en esa pesquisa para poder de alguna manera localizarlos. Todo tiende a que lastimosamente tuvo un final trágico, que no se esperaba, un final que nadie quería.
lastimosamente, y nos decía el capitán que es una zona bien complicada, bastante difícil de ingresar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente de la Armada? Ellos van a, con su gente, con los efectivos de la Armada, ellos van a realizar el trabajo para el traslado hasta un punto donde puedan llegar médicos forenses, donde puedan llegar la gente de la Fiscalía también, para poder hacer el trabajo correspondiente, porque se tiene que hacer una inspección preliminar en el lugar para luego ser trasladado seguramente o a la morgue judicial de Ciudad del Este o en todo caso en la morgue de Encarnación, porque estamos hablando ahí en que esto se da en Mayor Otaño. Que ya es zona de Itapúa, ¿verdad? Entonces, para recordar, las niñas, una tenía 1 año, la otra 5 y la más grandecita tenía 7. El hombre que el papá, sí, tenía 29 años de edad, como decíamos, habían desaparecido, no sabían nada de él, no había rastros. Y estoy mirando nomás, Rolando, esa canoa donde había la zapatillita de una de las niñas. Un poco más hacia adelante se ve también que hay una bolsa aparentemente con prendas, porque seguramente cuando el papá las buscó, seguro que las niñitas habrán llevado sus ropas, claro, para el fin de semana, y capaz eso es lo que había quedado en esa canoa también, ¿verdad? Y hablábamos de la dificultad para poder caminar en una zona boscosa sin calzado. Nos llamaba la atención el hecho de que hayan quedado las zapatillas de las niñas en ese sitio. Las imágenes son realmente fuertes, pero por lo que se puede observar, los cuerpos están atados uno al otro. Por eso no llegaron a separarse, claro. Y habían utilizado una piola de color negro, es lo que se llega a observar también en los brazos de las personas fallecidas que se encuentran allí en las aguas del río Paraná, ahí a pocos kilómetros de la prefectura, nos decía el capitán Chiara. Sí. Por eso no se separaron y nos extrañaba el hecho de que los 4 juntos hayan sido encontrados. Sí. Sí, porque generalmente cuando hay este tipo de desapariciones y varias personas caen al agua, a veces se los encuentra a uno muy distante del otro, ¿no? Entonces era muy rara la forma en cómo se encontraban estos cuerpos una vez que fueron hallados por las personas en esa zona. Entonces sí, lo más probable es que ellos estén atados uno con el otro. Ya eso seguramente la gente del Ministerio Público va a poder confirmar bien, ¿verdad? E incluso ya el capitán también lo decía, que eso pudo haber pasado. Repetimos, esto se dio esta tarde, más o menos a las 13:30 horas en aguas del río Paraná, ya, pero en la zona de Mayor Otaño, una zona en donde es bastante complicada el acceso para que las autoridades puedan llegar fácilmente. Se va a hacer el traslado de los cuerpos. El traslado de los cuerpos lo van a hacer así por agua, ¿no? Es como claro, por agua para... Es como que estirándolos claro, para... van a ver la forma, seguro ellos tienen una forma de procedimiento también que utilizan para poder trasladar. Lo último que se sabe es que el fiscal Edgar Benítez había mencionado hace instantes que lastimosamente todas las características de los cuerpos encontrados en las aguas del río Paraná en la zona de Mayor Otaño coincide con las características tanto del padre como las 3 niñas desaparecidas. Ellos en estos momentos están trasladándose hasta la zona para poder hacer el trabajo correspondiente y de alguna manera poder confirmar esta información. Había una mamá que estaba desesperada pidiendo informaciones con relación a sus hijas. De hecho, habíamos compartido eso esta semana, Chiara, que ella recurría a los medios tratando de obtener información sobre su hija. Exactamente. Hay que recordar también, Rolando, que el día de ayer fueron también detenidos el abuelo, que sería el papá del chico que estaba desaparecido, junto con el canoero. Y está... Fiscal Edgar Benítez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fiscal, gracias por atendernos. Sabemos que están ahí en pleno procedimiento, en pleno trabajo. ¿Recibió la información con relación al hallazgo de estos 4 cuerpos de la zona de Otaño? Sí, así mismo. Estamos dirigiendo ahora el lugar. ¿Qué información les proporcionaron preliminarmente, doctor? Y tenemos la comunicación de
uno aparenta ser adulto y otras 3 serían criaturas. ¿Coincide, doctor, con las características de las personas que ustedes estaban buscando, a estas 3 niñas y el padre? Hay mucha coincidencia. Es, de alguna manera, doctor, cuando se había encontrado el bote, habíamos visto calzados deportivos, esa hipótesis, calzado de las niñas, esa hipótesis ustedes lo manejaban también entre tantas probabilidades allí en el Ministerio Público. Sí, en realidad los indicios que teníamos eran que habían usado la Argentina. Entonces nosotros estábamos esperando que en algún momento se solucione eso, ¿verdad? Pero no había comunicación con esa otra parte, ¿verdad? Ahora, doctor, ayer vimos que fueron detenidos el canoero, el abuelo también. ¿Cuál es la situación de ellos procesalmente hablando? Y en ese momento están en cárcel de diputados a disposición del juzgado. ¿Qué hecho se le atribuye a ellos, doctor? Y la complicidad, la ayuda de todo este suceso, ¿verdad? Entendemos. Doctor, nosotros vamos a estar muy pendientes, sabemos que está en camino, la comunicación también por momentos se está yendo, pero queríamos justamente charlar con usted, seguramente vamos a hablar ya ahí en el lugar donde se está haciendo el procedimiento. Le agradecemos por su tiempo, muy amable. Perfecto, muchas gracias. Ahí está. Bueno, ¿qué nos dice el fiscal Edgar Benítez? Que las características coinciden con las 3 hermanitas que tenían... Sí, tenían 1 año, 5 y 7 años. 7 años respectivamente. Sí. También nos confirma el agente fiscal que fueron imputadas en carácter de cómplice estas 2 personas que fueron detenidas ayer, Kiara. Justamente eso te iba a decir, que la imputación en contra del abuelo y del canoero es por cómplice en los delitos de amenaza de hecho punible. En el caso del abuelo, la imputación también es por violación del deber del cuidado, según la información, ¿no?, de lo que fue la imputación a estas 2 personas detenidas ayer. La que fue presentada por el fiscal Edgar Benítez. Estamos hablando en este caso de personas que habrían colaborado con él, eso es al menos la investigación inicial. El abuelo Felipe Ortiz Colina y Alcides Adorno Insfram, que es el propietario de esa canoa que estábamos observando. Le decía al fiscal, nos estamos dirigiendo hacia la zona de Mayor Otaño con los investigadores para poder realizar las averiguaciones correspondientes, pero lastimosamente todo tiende a confirmarse. Las características, reiteramos esto, las características coinciden con las niñas y el padre desaparecido. Eso es lo que nos dicen oficialmente ya desde la Fiscalía. Recordemos que también se habían hecho rastrillajes en la colonia Arapotí, sí, donde habían sido vistos esta casa que fue el ranchito. Yo sé que Elba se está yendo, no sé, por ahí incluso vamos a hacer un telefónico con Elba, sí, porque ella estaba manejando muchos datos con relación a este caso, ella estaba acompañando este rastrillaje en casas abandonadas, que ahora estaban buscando cada rincón de esa zona de los Cedrales, claro, mientras se hacía también la búsqueda por agua. Claro, porque en el momento en el que las personas que vieron cruzar a este hombre hacia el lado argentino, es como que se abría una esperanza, ¿no?, de que ellos estén vivos, de que por lo menos estén en el área boscosa o por lo menos en algún momento encontrarlos en el vecino país. Es por eso que ayer cuando hablábamos con Elba, ella decía, hay muchas esperanzas de que se las pueda encontrar con vida, ¿verdad? Lastimosamente hoy al mediodía, un poco pasado la 1 de la tarde, nos quedábamos con esta noticia o con este hallazgo, ¿verdad? Para recordar más un poquito, sí, lo que pasó, ¿verdad? Dice que el papá el viernes recogió a las niñas de la casa de la mamá como para que pase el fin de semana. Ya horas después él llamó a la madre y la amenazó de que iba a arrojarse al río con las niñas si es que ella no volvía con él. Y desde ese entonces comenzó todo este calvario de la madre y también ya después la búsqueda por parte de las autoridades. Dicen los que se encuentran en ese lugar y por la forma en que se encontraron los 4 cuerpos, de que venía siendo arrastrada por el agua
desde el Alto Paraná y quedaron atascados en esa zona rocosa que estamos viendo en estos momentos. O sea que empezaron a circular el agua, la corriente iba llevando desde el Alto Paraná hacia Itapúa. Eso es al menos también lo que están manifestando los que se encuentran en ese lugar en estos momentos. Está Elba está camino a la zona donde se produjo el hallazgo. Elba, esta semana estuvimos hablando bastante de esto y ayer nada más le preguntabas al abuelo si qué creía, dónde podrían estar y decía, Nishenengo Oyapo seguramente está ahí en alguna zona boscosa. Lastimosamente ahora la fiscalía dice que todas las características coinciden con la niña y el papá que habían desaparecido. Buenas tardes, Rolando, compañeros. Realmente es una noticia muy triste lo que se da en este momento y ya la comitiva fiscal policial desde donde se produce por ti de los cedras. Bueno, vamos. Sí, Elba está en camino para aclarar a la audiencia la zona. Hay poca señal en algunos tramos. De hecho que con el fiscal también tuvimos dificultades, pero pudimos confirmar algunas informaciones para poder retomar con ella en cualquier momento. Porque se está dirigiendo la comitiva fiscal, policial, forenses también hasta el sitio donde fueron encontrados los 4 cuerpos y que se presumen podría ser el de Rafael Ortiz y de las 3 niñas que estaban siendo intensamente buscadas, Kiara, ¿no? Sí, para recordarles, las niñas tenían 1 año, 5 años, 7 años, el hombre tenía 29 años y prácticamente está confirmado, Rolando. Si bien nos falta lo tienen que hacer la oficialización claro, como tiene que ser, ¿verdad? Ya prácticamente es una confirmación porque ya decía también el fiscal, todo concuerda a que serían ellos los fallecidos, los que estaban en el agua y hay que tener en cuenta lo más porque pensamos, ¿verdad?, que es muy lejos la zona en donde se pudo haber arrojado este hombre junto con las niñas y donde se los encontró. También hay que tener en cuenta el caudal del Paraná, que es uno de los ríos más caudalosos que tenemos. Entonces, con toda esa fuerza iba arrastrando ese cuerpo hasta que quedó atascado en esa zona rocosa en donde hoy fueron hallados. Ojo con esto, porque había una advertencia de por medio. La mamá había recibido una amenaza de que podría desembocar en esta situación. Sí. Y lastimosamente estamos hablando de que 5 meses atrás también se dio un hecho similar, también en la zona del Alto Paraná, donde lastimosamente una escribana y sus 2 hijos terminaron perdiendo la vida. Estamos hablando de un hecho prácticamente similar, una advertencia de por medio. 3 pequeñitas que quizá no tenían noción de lo que estaba pasando, que fueron arrancadas de su casa, de los brazos de la madre, quizá creyendo que iban a pasar una tarde con el papá, pero este ya decidió no retornar y por el contrario, empezó a enviar mensajes de amenazas a la mamá, advirtiendo lo que había pasado, lo que terminó motivando toda esta búsqueda intensa de estos últimos días, porque esto viene desde el viernes. Ella dejó pasar pensando que iba a volver, pero como ya no retornaba, entonces decidió hacer esta denuncia. Exactamente, y hoy se cumplen 8 días, ¿sí? 8 días, justo 8 días de que el papá fue a retirar a estas niñas. También la mamá decía que vivía en constante violencia familiar mientras ella estaba con este hombre y su decisión de separarse de él fue esa. Y decías vos, Rolando, las chiquitas seguramente no tenían noción de lo que estaba pasando y quién más, quién menos, cuando unos padres se separan quieren compartir, ¿no?, con cada uno de ellos y quizás también esta fue la felicidad, por así decirlo, de estas niñitas al ver llegar a su padre y irse con él para poder compartir ese fin de semana, ¿verdad? Exactamente. Enseguida vamos a estar actualizando esta información.